Y otra hazaña periodística, para los que no estuvieron en la hazaña anterior, estuvimos hablando de un periodista que había hecho un infiltramiento, Sí. una infiltración entre los skinheads de España. Correcto. Y se había ganado como nada, hacer como un libro que tenía que ver con el círculo skinhead de España, que era un quilombo. Un chabón que estuvo como en el anonimato, que vive todavía en el anonimato porque no pudo salir a la luz por haber hecho este trabajo periodístico que tenía que ver con justamente mostrar... Salas, ¿no era? Salas. Ahí va. No me acordaba el nombre, gracias. Perfecto. Salas, Antonio Salas. Sí, Antonio Salas. Hoy vamos a hablar de otro periodista, esta vez uno nacional, uno de acá, uno que conocemos por distintas imágenes, distintas frases, distintos... lo que sea, pero te voy a contar un poco de qué se trata. Estamos hablando de Rodolfo Walsh, Correcto. periodista y militante de Montoneros de acá de nuestro país. Y un poco para contarte qué fue lo que Rodolfo Walsh hizo en su vida periodística, sobre todo. El chabón fue escritor, no solamente escritor de novelas no ficcionadas, que son como las novelas periodísticas, que ahora te voy a contar un poco más en detalle de qué se tratan, sino también escritor de literatura, digamos, de cuentos cortos, de obras de teatro, de distintas cuestiones que tienen que ver justamente con el arte escrito. Rodolfo Walsh, te voy a dar un poco de data más dura, que tiene que ver con dónde nació. Nació en Río Negro en enero del 27 y murió en el 77, en marzo, a los 50 años. Rodolfo Walsh, periodista que mostró un montón de situaciones que se vivían en nuestro país y que nadie se animaba a mostrar. Estamos hablando de un chabón que en el proceso, en el medio de la última dictadura cívico-militar, el chabón hizo una carta abierta a la Junta Militar en donde hablaba sobre la censura a la prensa, la censura a sus escritos y la persecución que tenía y que vivía como diariamente en su vida. Una carta que le produjo la muerte. Rodolfo Walsh lo que hacía o lo que había empezado a hacer era justamente escribir sobre causas que tenían que ver o que ponían en el foco o en duda, ¿no? Organismos estatales, nacionales, los militares, la policía. Fue quien escribió Operación Masacre. ¿Conocías Operación Masacre? No, contame. Operación Masacre es sobre un fusilamiento en José León Suárez. Se fusiló a un montón de militantes en José León Suárez en el 56. Pasó esto. Resulta que estaban buscando gente que se estaba como sublevando, ¿no?, al poder que estaba en ese momento, y entran a una casa en Martelio, Florida Oeste. Entran a una casa, encuentran a un montón de estos militantes y se los llevan a José León Suárez y los terminan fusilando. ¿Qué pasa con esto? ¿O cómo entra Rodolfo Walsh en esta situación? Luego de un tiempo, resulta que él está en La Plata, en un bar, jugando al ajedrez, tomándose una birra. Rodolfo Walsh estamos hablando. Y se encuentra con un chabón que se le sienta en la mesa y le dice: che, hay un fusilado que vive. Y se va. Rodolfo Walsh empieza la búsqueda entonces porque, al parecer, de esos fusilados de los que se había conocido en los medios, que eran los de José León Suárez, había uno que había sobrevivido. Es el caso de Juan Carlos Libraga, y Rodolfo Walsh empieza a escribir sobre el fusilamiento a partir del testimonio de Juan Carlos Libraga. Se empieza a encontrar con él en distintos lugares, ¿no? Todo muy escondido, porque además vos pensás que estábamos en un momento todavía, o sea, estábamos como en la primera parte de una dictadura, después en el medio hubo como algo un poco más tranquilo, después se volvió a la última dictadura cívico-militar, pero en ese momento estaba como repicante la cuestión en nuestro país, y entonces Rodolfo Walsh empieza a buscar a este fusilado y a su contexto, ¿no? Y conocer su historia, y escribe Operación Masacre, que es como el relato, ¿no?, de todos los hechos que dan causa a este fusilamiento, y también como que lo que cuenta en Operación Masacre es cuál fue la resolución en cuanto a lo legal con respecto a estos fusilamientos. Decime. ¿Ese operativo estaba de alguna manera? ¿Hay alguna documentación? ¿Era un operativo totalmente clandestino? Por parte de ser un gobierno, obviamente, que era militar. No, a ver, había una situación que tenía que ver con una ley, que es justamente la que se habla mucho en el libro de Operación Masacre, es la ley marcial, que lo que decía era que a partir de determinado momento uno podía como llevarse...
o sea, como que impartir, ¿no? Como violencia o llevarse a personas que estén como sublevándose o como rebelándose Correcto, contra el poder. La cosa es que esto pasó un 9 de junio a la noche y la ley marcial, esta de la cual se habla, que en Operación Masacre se hace mucha referencia a esta ley, lo que sucede es que esta ley se puso o se dictó, o se dictaminó horas después de que los fusilados ya estaban, o sea, de que ya había sucedido el fusilamiento. Claro. Entonces, todo el libro tiene que ver con justamente esta situación, ¿no? De como de poner en palabras esto de, che, no fue legal, porque mucho se decía que había sido legal, porque en ese momento, digamos que fusilar a alguien si se estaba rebelando contra el poder o demás, como que estaba medio, no, había como un vacío ahí que no se sabía si estaba bien o estaba mal, y con esta ley como que se defendía la situación de, che, yo puedo ir y violentar a quien está rebelándose contra el poder, pero resulta que la ley había sido dictaminado un poco después, unas horas después de que habían sido los fusilamientos, y Rodolfo Walsh se entera de esto a partir de hablar con este fusilado que vive, que es Juan Carlos Libraga, que todavía está, pueden ir a ver un documental o unas entrevistas que le hacen a Libraga mucho tiempo después, digo, creo que 30 años después él puede recién hablar sobre su situación porque está muy asustado, de hecho vive en este momento en Estados Unidos, no vive acá en nuestro país. Y cuenta un poco, ¿no?, cómo se salvó de estos fusilamientos y la importancia de que Rodolfo Walsh cuente su historia. Operación Masacre tiene como 5 ediciones o 6 ediciones. Él lo que hizo fue escribir, ¿no?, como relatar los hechos, pero poniéndole mucha verdad, mucha documentación. Ahí es donde nace el concepto de novela no ficcionada, que es del cual después se hace referencia a Truman Capote como el que inventó esta situación con La Sangre Fría, pero en realidad fue Rodolfo Walsh, acá, mucho tiempo antes, quien con Operación Masacre y su relatar los hechos que habían sucedido a partir de algo un poco más literario, como con una prosa más escrita, digamos, más linda, cuenta lo que sucedió en el 56 en José León Suárez con estos fusilamientos. No es el único libro que Rodolfo Walsh escribe haciendo periodismo, digamos, pero periodismo de verdad, metiéndose en la mierda, claro, ¿no? Sí. Para llegar a esta situación. Pero sí es importante entender que Rodolfo Walsh, cuando escribe Operación Masacre, se va al Tigre a esconderse con un chumbo, la máquina de escribir y unos papeles, para poder escribir esa historia en una isla en donde solía ir, ¿no? Pero se va a esconder ahí para que no lo encuentren. Sí, sí. Era un tipo muy buscado, era un tipo al que le habían allanado sus distintos domicilios. Él ya se había mudado a San Vicente, a otro lugar con otro nombre para hacerse pasar por otra persona porque no quería que lo encuentren, porque era un tipo muy buscado a partir de su militancia, ¿no?, con montoneros, y además por sus distintos escritos que mostraban a unos organismos del poder, ¿no?, que estaban haciendo las cosas como el orto. ¿Quién mató a Rosendo? Es otro libro que también lo pueden encontrar desde Rodolfo Walsh, y la verdad es que Rodolfo Walsh escribía muy lindo, muy entendible, ¿no? Como que uno se puede meter en la situación de lo que pasaba en los 70 acá, de lo que pasaba en los 50 acá, como que puedes como inmiscuirte en el tipo de lenguaje, en el tipo de situaciones, en qué era lo que se vivía en esos momentos tan nefastos, ¿no?, para nuestro país. ¿Quién mató a Rosendo? Es una novela no ficcionada en donde lo que él hace es encontrar o tratar de determinar el asesino de Rosendo García, un sindicalista bastante importante que en su momento también había aparecido muerto. No había cambios de nombre en términos de los personajes de la ficción. De la novela. No, porque el concepto, o sea, o la situación de novela no ficcionada lo que tiene es datos certeros, claro, pero contados más literariamente. Claro, perfecto. Entonces no se mataban, de hecho también no se cambiaban, los nombres de quienes habían sido asesinados o de quienes asesinaban. También está el caso Satanovsky, que es otro de los libros de Rodolfo Walsh, que también es una novela de no ficción, que lo que cuenta es el asesinato del abogado Satanovsky, no me acuerdo el nombre de pila, pero en esta situación particular, en el caso Satanovsky, él encuentra o determina quiénes fueron los asesinos a partir de su investigación y de su escrito. Entonces es súper importante porque empieza a funcionar su escritura, ¿no?, la de Rodolfo Walsh, como prueba real y fehaciente en juicios. Claro. La investigación que hace o que hizo Rodolfo Walsh en su vida con su trabajo periodístico impresionante, nunca solo, ¿no?, siempre con alguien
siempre acompañado, pero sí un trabajo como muy, muy Ah, fuerte. él tenía equipo. Tenía un equipo No, reducido, pero tenía un equipo. Él era una persona muy importante dentro de una organización, de una agrupación de montoneros, Claro. y era como el que se encargaba de las comunicaciones y de las situaciones que tenían que ver con los medios, con los comunicados de prensa, con toda esta cuestión de lo escrito, ¿no? Y tenía ciertas conexiones o ciertas personas que lo seguían a él en las cosas que hacía. Operación Masacre lo escribió con una mujer, con Muñiz, no me acuerdo el nombre de pila tampoco, pero una mujer que lo ayudó a conseguir todos los testimonios que tenían que ver con lo que pasó con los fusilamientos de José León Suárez, y entonces siempre había como alguien ahí que lo acompañaba en sus situaciones. Tiene una situación muy puntual y que hace un cambio muy importante en su vida, que es el fallecimiento de su hija, Vicky, una también militante de Montoneros, que cuando se ve acorralada, ¿no? Allanan su casa y ella estaba ahí junto con su pareja o su compañero, y allanan la casa, y cuando los están por matar, ella dice: nosotros nos morimos cuando nosotros queremos, y se manda una pastilla y se suicida, digamos, Claro. antes de ser fusilada por los organismos militares, ¿no? Por agrupaciones militares. Y a partir de ahí Rodolfo Walsh le hace como un clic, digo, como que empieza a estar como querer replegarse de la situación de la organización de montoneros, digo, empieza a ver que tanto ella, su hija, como Paco Urondo, otro escritor que también había sido asesinado en otra provincia por causas así similares, digo, persecuciones, Claro. por su ideología, decide como correrse de esta situación o tratar de correrse y demás. Lo que sucede es que el 25 de marzo de 1977, luego de cumplirse un año exacto de la última, del inicio, ¿no? De la última dictadura cívico-militar, que fue el 24 de marzo de 1976, él había escrito una carta, carta abierta a la Junta Militar se llamaba, y está por todos lados, y de hecho la podemos ver en una instalación que está en la ex ESMA, en unas placas de vidrio, y está escrita toda la carta, en donde él lo que hace justamente es esto, ¿no? Como marcar que había sido censurado, que había sido perseguido, que no podía estar tranquilo, que habían matado a su hija, que todas las situaciones empieza a contarlas y lo hace abierto, lo empieza a mandar a todos los medios, ningún medio se lo quiere replegar, porque claramente estaban todos Claro. con el mismo miedo y temor por lo que sucedía. Sí se repliega en otros países, porque Rodolfo Walsh, esto te lo contaré en un capítulo 2, porque ya se han pasado las 10, nos tenemos que ir, pero no quiero terminar, quiero como que cerrar la idea, pero Rodolfo Walsh laburó mucho en otras, abrió, digamos, la prensa latina, cuando se fue a Cuba, abrió, como digo, estuvo como Claro. en Latinoamérica. Entonces lo repliegan en otros lugares. Pero la cosa es que él, el 25 de marzo de 1977, está con su maletín lleno de esas cartas para llevarlas a distintos lugares, digamos, copias de esas cartas, para llevarlos a distintos lugares para ver quién la replegaba, ¿no? Quién la mostraba, y lo recibe, o sea, lo emboscan. Tiene una emboscada en Entre Ríos y San Juan, donde ahora está la estación de subte que se llama Rodolfo Walsh, justamente porque fue el lugar en donde fue asesinado. En esa emboscada lo balean. Él balea también a uno de los que lo estaban emboscando, porque estaba armado, porque venía como Sí. sabiendo que lo estaban persiguiendo. Y lo balean y se lo llevan. Y a partir de ahí, Rodolfo Walsh está desaparecido. Claro. No se sabe, digo, en distintos lugares se contó que hubo gente que lo vio en instalaciones de la ex ESMA, pasando en una camilla, digamos, como que hay situaciones donde no se sabe si murió en ese momento o murió después. La situación es que su cuerpo no está todavía, o sea, no se sabe dónde está su cuerpo, es un desaparecido por la última dictadura cívico-militar, y nada, está como vivo en distintas situaciones que tienen que ver con gente que lo estudia, con periódicos que llevan su nombre por su increíble labor periodística, la estación de subte también, por supuesto, y un libro reciente, que con esto cierro, de Facundo Pastor, que es un periodista bastante conocido en la televisión actual, que se llama Emboscada, en donde cuenta desde los últimos días, digamos, de Rodolfo Walsh, qué fue lo que pasó y cómo se vivió toda esta reconstrucción, ¿no? De qué es lo que pasó con los escritos que Rodolfo Walsh le allanaron y que confiscaron de su casa, qué pasó con todos los documentos que él tenía guardados y que los militares fueron y se los sacaron. Digo, qué pasó con todo esto está en el libro Emboscada, de Facundo Pastor, así que si quieren saber más sobre la historia de Rodolfo Walsh, por supuesto que ese es un libro, yo lo recomiendo zarpado, o sea,
Recomiendo los de él, pero recomiendo o sea, los de Rodolfo Walsh en sí. Pero para conocer la historia, la vida, los últimos días de Rodolfo Walsh, recomiendo ampliamente el libro Emboscada de Facundo Pastor, que la verdad que está buenísimo y aclara un montón de cuestiones que por ahí quedaron como en la nada de un personaje que lo recontra conocemos en nuestro país. Así que esa es un periodista del carajo, ¿no? Nacional, que todos lo conocemos por distintas cosas. Importante saber que todo lo que pasó, y por supuesto que vendré con un capítulo 2 para hablar un poco más lentamente y contar un poco más acerca de Rodolfo Walsh, porque tiene mucha data y mucha vida, y mucho es lo que dejó en el periodismo, ¿no? En nuestro país. Fantástico, amiga. Hermoso hazañas periodísticas. Yeah. Vamos